Dios les bendiga, familia, hermanos y amigos. Que Dios les fortalezca, que Dios les bendiga siempre. Dios es bueno y adelante en el nombre del Señor Jesucristo. La lectura de la palabra de Dios lo voy a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no son palabras, como decimos en nuestro lenguaje común, que se los lleva el viento. No, la palabra de Dios es viva. Jesús mismo nos dice en San Juan capítulo 6, versículo 63, que las palabras que Él comunica, que Él dice, son espíritu y son vida. En el mismo capítulo, el apóstol Pedro, a nombre de todos, dijo que solamente en Él hay palabras de vida, vida eterna. Eso es la palabra de Dios. Hoy en día tenemos dificultad porque no todos los que comunican el Evangelio comunican la palabra viva de Dios. No comunican la Biblia, que es la palabra de Dios. Lo siento mucho si alguien me está escuchando, pero son discursos. No queremos discursos. Yo sé que la comunicación y la predicación de la palabra de Dios son discursos, pero no queremos discursos. Queremos, en estos momentos, hay una gran necesidad de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva. Además, dice la Escritura que no solamente es viva, sino también eficaz. Eficaz porque tiene resultados, produce efectos, transforma la vida de los que creen en la palabra de Dios. La Biblia nos dice a nosotros en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 que la palabra de la cruz es locura de aquellos que se pierden, pero para los creyentes, nosotros que confiamos en Cristo Jesús, es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque ha transformado nuestra vida. Esa palabra es viva y eficaz. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. Además, encontramos en este pasaje de la Biblia que la Biblia nos dice, la palabra de Dios, que es espada de dos filos. Penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Así que es la única cosa que tenemos en el mundo, la Biblia, la palabra de Dios, el único instrumento que tenemos de comunicación que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Así que esto es lo que necesitamos. Hay palabra que motiva, hay palabra que inspira, pero la Biblia, la palabra de Dios, es más que eso. Es espada de dos filos. Me enseña a mí y le enseña a usted. Le predica a usted y me predica a mí. Es espada de dos filos. La Biblia nos dice en el libro de Efesios que es la espada, dice, del Espíritu. La Biblia es la espada del Espíritu. Así que la Biblia es viva, es eficaz y es espada de dos filos. Otra cosa que encontramos aquí, que discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. ¡Qué profundo! En otras palabras, lo que quiere decir, pone al descubierto los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios es el único. En el libro de Jeremías nos dice que ¿quién conoce el corazón? Dios, dice, es el que conoce nuestro corazón, conoce la profundidad de nuestro ser. Y esa es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es enseñada, la Biblia es enseñada correctamente, pone al descubierto a la persona. Y por eso dice la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que necesitamos la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Por qué? Porque es viva, porque es eficaz, porque es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que damos gracias a Dios por la palabra de Dios, que fue recibida por aquellos que ya hemos creído en Cristo Jesús. Y, estimado oyente, si usted recibe esta palabra que es viva, que es eficaz, tendrá resultados grandes en su vida. He platicado y he escuchado a cientos de personas, puedo decir ya, de cientos de personas que confiesan, nosotros ya no tenemos esperanza, nosotros ya no tenemos salvación por la condición de vida que ellos tienen. Pero estas personas, muchas de estas personas que confesaron eso, que ya no tienen perdón, que ya no hay nada que pueda cambiar su vida, el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios ha transformado la vida de estas personas cuando creyeron en la palabra de Dios, cuando se arrepintieron y ahora son siervos de Dios que predican el Evangelio. Esto es tremendo, tremendo, tremendo. Así que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga en grande manera. Amén.